Saludamos con Omar Malug, analista, investigador y docente universitario. ¿Cómo está, Omar? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted en los últimos días ha presentado una encuesta, justo ahora que iba avanzando este proceso electoral y una campaña no oficial por parte de los binomios que se postulan a la presidencia de la República. Cuéntanos, por favor, los datos técnicos de esta encuesta, la fecha, la muestra y en qué sector del país se hizo. Buenos días, bienvenido. Buenos días Alexis, buenos días a todos. La encuesta fue realizada cara a cara en Guayaquil y en Galápagos, cara a cara, es decir, 2034 encuestas en la ciudad de Guayaquil y 400 encuestas en Galápagos. Y para llegar a 7.106 encuestas, el resto de las encuestas, que son aproximadamente unas 5.067 encuestas, fueron tomadas a nivel nacional a través de un programa Rotator Survey Professional, que es un programa virtual que es profesional y que te sirve para evitar de que una persona pueda votar dos veces con el mismo link. Entonces el link se lo distribuye a nivel nacional en cada una de las provincias. Y obviamente, por ser virtual en el resto del país, no en Guayaquil ni en Galápagos, sino en el resto del país, por ser virtual, el error de estimación aumenta 1% porque hay ciertos sectores donde no se puede llegar, como son los sectores rurales e indígenas. Pero en todo caso es tomada del 20 de junio al 8 de julio del presente año. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. No sé si ha tenido usted la oportunidad de consultar a las personas con las que hablaron sobre cómo está el estado de ánimo, que es sumamente importante ahora que el Ecuador es noticia a nivel mundial por los altísimos niveles de violencia que vivimos. ¿Cómo está el ecuatoriano, ecuatoriana en general? En general está... la gente que vota por Luisa González está con mucho entusiasmo. Y la gente que vota por los otros candidatos está con un pésimo entusiasmo. Eso es lo que se pudo percibir durante las encuestas cara a cara que hicimos aquí en Guayaquil. Ese dato está interesante, economista. ¿Sabe por qué? Porque hasta la elección del 2021, creo que la seccional de febrero ya fue un poco diferente, pero en la elección del 2021 todavía se veía, digamos, mucho rechazo al candidato del correísmo, ¿no? A las caravanas, resistencia de cierta gente, y eso ha ido cambiando. Yo le leía a usted el otro día uno de sus trinos con mucha atención, que el ánimo de la gente con respecto de los candidatos, y usted que lo acaba de señalar ya, dista mucho cuando se trata de Luisa González, pero hay que hablar también de los otros 7, pues alguno de los otros 7 genera algún tipo de emociones similares, o les ven a todos como lo mismo, como simplemente anticorreístas. Exactamente, no hay un espíritu, digámoslo así, político, democrático, en quienes votan por otros candidatos. Votan es porque ya tienen que votar, un poco a regañadientes, normalmente se terminan quejando, no, ese señor no porque es de Lazo, ese señor no porque es de Nebot, y al final terminan eligiendo un candidato, porque la metodología que yo utilizo es una escala de Likert de 1 a 5, y en que 1 es totalmente en contra, nunca votaré por él; 2 es probable que nunca vote por él; 3 me es indiferente; 4 es probable que sí vote por él; y 5 sí voy a votar por él. Normalmente se ve eligen un candidato ya un poco como forzado, porque el estado de ánimo no es bueno. Pero cuando tú vas a preguntarle a alguien y te dice Luisa, y le dice, ¿y los demás candidatos? Los demás ninguno, póngale 1 a todos, pero lo dice ya con optimismo. Lazo, para mi criterio, Lenín Moreno y Lazo, a mi criterio, y por lo que se percibe, han logrado convertir ese voto oculto del correísmo en un voto de esperanza y de fe. Y ese es un milagro de Guillermo Lazo, ¿no?
Ujú. Ese efecto tiene origen en que Lasso ha hecho un mal gobierno, o en qué otras causas se encuentra ese cambio en la actitud del electorado frente a los candidatos que hoy tiene la Revolución Ciudadana, Omar. La gente tiene hastío, cansancio del modelo Moreno Lasso y quiere algo nuevo. Entonces ya el voto correísta ya no es que voto por Correa simplemente, sino que voto porque venga algo diferente, algo como lo anterior. Queremos obras, dicen. Ya no queremos este sistema económico y social que tenemos. La gente no ve obras, no tiene trabajo, no tiene empleo, no tiene para comer, está angustiada. Entonces, la gente busca ya es una fuente de esperanza. Ya no es el voto correísta normal, así que voto porque me cae bien Correa. No, es un voto protesta en busca de una esperanza nueva. ¿Y qué dice, cuál es el resultado principal sobre la preferencia electoral hasta el momento de tomada esta muestra, economista Maluk? Bueno, yo le mandé, creo, unos gráficos, pero está primera Luisa en el resultado de votos totales, incluyendo blancos, nulos e indecisos. Está primera Luisa con 33.8%. Luego le sigue Otto Sonnenholder con 12.4%. Yacu Pérez con 11.5%. Nulos e indecisos 9.8%. 8.7% Javier Herbas. 7.7% Villavicencio. 6.0 Jan Topic. 5.9 Blancos. 3.7 Novoa y 0.5 Bolívar Almigos. Eso en votos totales. Cuando esos votos totales se los convierte a votos válidos, entonces tiene Luisa el 40.11%, Herbas el 10.31%, Yacu Pérez el 13.63%, Villavicencio el 9.09%, Otto Sonnenholder el 14.72%, Jan Topic el 7.12% y Daniel Novoa el 4.40%. Oiga, Omar, cuando apareció el personaje este de Jan Topic al inicio de esta elección, muchos se creían que como él se presentaba podría haber sido el outsider de esta elección, pero vemos que finalmente no termina de despegar, o no de convencer tampoco, ¿no? Pero no termina de despegar y parecería que no se va a convertir como en lo nuevo, lo diferente en esta elección, y más bien la gente como que sigue apelando por personajes ya más bien conocidos. Por eso entiendo, después de Luisa, pero además con una diferencia abismal, está Sonnenholder, ex vicepresidente de Lenín Moreno, y Yacu Pérez. Así es. A ver, ¿qué es lo que sucedió con Topic? Él lanzó un proyecto de seguridad y más seguridad, y de lo demás nada. Entonces, no solo una golondrina hace verano, ¿no? Y la gente, está bien, quiere seguridad, pero también quiere empleo, salud, educación, resolver los problemas económicos, etcétera. Ahora recién acabo de ver una cuña de Jan Topic hablando de la salud, porque se dio cuenta que no solo de pan vive el hombre, o no solo de seguridad vive el hombre, y el pueblo quiere más allá que eso. Entonces se quedó en un discurso muy limitado. Los que abrieron el espectro, como fueron Luisa, Sonnenholder, y de alguna manera los otros están mejor que él, porque él se quedó solamente en el asunto de seguridad.
Economista Maluk, si hay un cansancio, como usted decía, que hay un cansancio entre la población, entre el electorado del modelo del expresidente Moreno y del actual mandatario Guillermo Lasso, ¿cómo entender entonces que tenga un buen nivel de votación, de probable votación, de aceptación al menos, que va segundo el señor Otto Sonnenhorstner, que viene siendo el heredero del gobierno de Lenín Moreno, fue su vicepresidente? Bueno, a ver, ahí sucede lo siguiente. En el Ecuador el pueblo es cortoplacista, ¿no? Se recuerda lo último y se olvida algo de lo pasado. Entonces lo que sucede es que en el primer plano dicen no a Lasso. En el segundo plano está el no a Moreno. En el momento que en la campaña le traigan el recuerdo de Moreno y de Otto Sonnenhorstner en la pandemia, cometiendo serios errores, como por ejemplo ese error de mandar a cremar a todos los cristianos. Entonces, ya la gente va a recordar y posiblemente Otto Sonnenhorstner ya no vaya solito por las piedras como estaba yendo, porque prácticamente era el único candidato que estaba yendo solito sin que nadie le preste mucha atención. Esa es la explicación. Ahora, Omar, en esta elección, como probablemente pasó en la seccional de febrero 5 pasado, y también en la del 2021, hay un personaje del cual no se deja de hablar, ¿no? De hecho, lo decía acá hace algunos días el mismo Antonio Ricaurte, y se trata del personaje político más nombrado probablemente del último siglo. Estamos hablando de Rafael Correa. La imagen de Rafael Correa va a ser determinante en esta elección. No sé si en su medición, Omar, así como he visto alguna otra que salió ayer, que ha sido una encuesta exclusivamente en la provincia del Guayas, ¿usted valoró la imagen, la popularidad que sigue teniendo el expresidente Correa? O si no tiene ese dato, igual nos puede hacer un comentario. Siempre lo he medido, siempre en todas mis encuestas. A ver, cuente, ¿cómo le va a Correa después de 6 años de dejar el poder? 48% de grado de aceptación. Bastante sólido. Y los candidatos de Correa normalmente están un 10% por debajo de él. En este caso, Luisa González ha llegado a escalar al 33%, lo que significa que la ven más cercana a Correa que el resto. Mientras más cerca a Correa, mejor estás. Es como el capitán del barco, ¿no? Ese nivel de reconocimiento que dice usted que está consolidado al presidente de la República, ¿es mayor, es menor que la elección pasada en la que resultó ganador el señor Guillermo Lasso? Es mayor. La elección pasada, Rafael Correa tenía un 42%. ¿Y a qué se debe ese incremento, esa consolidación? El expresidente Correa siempre ha estado vigente, ya sea por los ataques, por los temas judiciales, etcétera, pero siempre está vigente en la memoria de los ecuatorianos. Pero esta vez, ¿a qué se debe ese incremento en cuanto a su aceptación? A Rafael Correa le han creado un odio especial, ¿no? A nivel nacional. Creado por la campaña de Lasso, por Villavicencio y por una serie de artífices adicionales. Pero el tiempo olvida, el tiempo perdona, el tiempo no transcurre por gusto. Personas que yo le tenía casi odio hace 10 años, hoy en día ya ese odio se ha mitigado, porque eso es normal en la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando Rafael Correa fue presidente, él hizo muchas obras, y la gente lo que más extraña son la falta de obras. La gente dice, queremos trabajo, queremos empleo, queremos obras. Y Lasso abandonó totalmente la inversión social, que ya la había abandonado anteriormente Lenín Moreno. Entonces la gente lo ve a Lasso y a Moreno como una especie de combo, un proceso de 6 años de abandono de la economía.
Ahora, Omar, un poco para tratar de entender también esto, este fenómeno que está pasando. Digamos, en el caso de Correa hay un valor superlativo y creo que tiene que ver con lo que significó su gestión, más allá del comportamiento que él pudo haber tenido, de sus actitudes, ¿no? Que eso es algo que alguna gente le cuestiona y le critica. Yo me incluyo. Yo también. Yo me incluyo. A mí los rasgos de prepotencia y autoritarismo en algún momento no me resultaban, no me caían del todo bien. Pero eso a mí no me impide ver que en 10 años el país avanzó más que en los 90 restantes del último siglo. Escuelas, hospitales, carreteras, a pesar de que había gentecita que decía que de las carreteras no se vive, hoy estamos viendo cómo provincias enteras están aisladas porque no tienen puentes, porque no tienen vías, incomunicadas, sin poder trasladar o transportar los productos, las mercancías, las personas incluso. Las hidroeléctricas, el país pasó de ser consumidor de combustibles fósiles para poder generar energía a ser exportador de energía a países como Colombia y Perú a través de la entrada en operaciones de Coca-Cola Sinclair. Es innegable todo lo que hizo Correa. Entonces hay un sector muy importante de la población, quizás los más viejitos como nosotros, que conocemos lo que hizo Correa, pero también está ese electorado joven, nuevo, que simpatiza probablemente con el candidato que toque el saxofón, o que en algún momento se disfrazó de viuda, que usa el TikTok, las redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Pero quedan los recuerdos por un lado, y hay algo con qué valorar. Usted decía, a ratos las personas olvidan y perdonan, pero fíjese que a Lasso, que participó en el feriado bancario, la gente le perdonó y le olvidó, pero sin haber dejado un legado ni un buen recuerdo al país, más bien todo lo contrario, y terminó siendo elegido presidente. Entonces, creo que sí hay cosas que la gente seguramente ve que en Correa, y ya no únicamente en Correa, ahora verá también en los gobiernos locales de la Revolución Ciudadana, y a eso iba. Guayaquil, su ciudad y su provincia, eligió autoridades de la Revolución Ciudadana. Aquiles Álvarez, que ahora tiene una popularidad increíble, ayer vi una encuesta de Guayaquil que le da por encima del 60% de popularidad al alcalde. Tiene una prefecta, que es la señora Guiñaga, que igual tiene por encima del 50% de aceptación. Y en Guayaquil Correa se hace muy fuerte, a diferencia de otros rincones del país. En Guayaquil y en la costa, muy fuerte Correa. La Revolución Ciudadana tiene otros gobiernos locales importantísimos, prefectura de Manabí, prefectura de Pichincha, alcaldía de Quito, con autoridades que están dejando cosas interesantes. ¿Cuánto puede eso ayudar o mejorar la intención de voto que tiene en este momento actual Luisa González? Ayuda mucho, produce un efecto de estela. Fíjese usted que Aquiles Álvarez ganó con el 40% de la votación, de los votos válidos. Y ya Luisa está superando el 40%. Lo cual es un indicador bastante interesante porque está por encima del candidato a alcalde. Eso es bastante bueno. Significa que la gente está viendo, de todos los partidos políticos, el único que tiene coherencia de equipo, que se identifica como un partido político propiamente dicho, y que tiene su candidato a la Asamblea a nivel nacional debidamente estructurados, es Revolución Ciudadana. Los demás partidos políticos son o de arrendamiento, o partidos políticos nuevos, o partidos políticos en que el uno dijo, bueno, ven tú y sé candidato, pero que el candidato no pertenece al partido político, como el caso de Jan Tópico del Partido Social Cristiano. Él mismo se encargó de decir, este es un partido que me ha dado la acogida, pero no es miembro del partido. Entonces la gente ve en la candidatura de Luisa González con Andrés Arauz un equipo de trabajo bajo el paraguas de un partido que a la vez tiene el paraguas de un líder y que a la vez tiene los mini paraguas de los alcaldes.
Entonces la gente eso lo ve bien, eso lo ve bien. Para finalizar, economista Maluk, sabemos que tiene otro compromiso rápidamente. Le quería preguntar si es que cuando comience formalmente la campaña electoral puede ocurrir algo que haga cambiar esta, si podemos decirle, tendencia que se registra hasta ahora en cuanto a los porcentajes de aceptación que tienen los candidatos. Esta campaña es diferente a la anterior. Ahora aquí lo que va a suceder es que los candidatos que están en segundo puesto, tercero, cuarto, quinto, etcétera, van a tener que depredarse entre ellos para poder llegar segundos, porque hay una especie de empate técnico entre Otto y Yacu. Luego viene Herbas con el 10%, luego viene Villavicencio. Entonces van a tener que, de alguna manera, sacarse los cueros al sol entre ellos para poder captar ese 10% de votos indecisos que hay. Luisa ya no los necesita, pero sí debería tratar de mantenerse, no cometer errores. No cometer errores como el que cometió Andrés Arauz en la segunda vuelta, en la elección anterior, cuando hizo una alianza con Jaime Vargas. Yo pienso que si Luisa no comete errores, podría ganar con un 50% de probabilidad en la primera vuelta. Pero como están las condiciones en este momento, hay segunda vuelta. No, a ver, seamos claros. Tiene 40.11% de los votos válidos y tiene más de 10% de diferencia. O sea, está en el borde. Cuando tú estás en el borde con un valor promedio, significa que ese valor promedio puede sumar el error para arriba o puede restar el error para abajo. Es decir, Luisa está entre el 37 y el 43%. Entonces tiene un 50% de probabilidad de ganar en una sola vuelta. Omar, usted que es guayaquileño y conoce muy bien la idiosincrasia de esa ciudad tan querida. Para mí también, porque mi hija también es guayaquileña, pues entonces a mí me unen lazos familiares con Guayaquil. Y voy muy seguido a Guayaquil, de paso, ¿no? Pero, ¿usted cree que la imagen de Nebot en este momento puede ser determinante o puede ayudar en algo a mejorar la imagen de Topi? ¿Cree que le ve a Nebot saliendo a hacer caravanas con Topi o ya no, le ve más bien guardado en sus cuarteles de invierno a Nebot? Ahí se está dando una situación muy especial, porque no hemos hablado de las elecciones asambleístas, en que la lista 5 tiene votos similares a los de Luisa. Pero en lo que es la lista 6, he observado una gran cantidad, y tengo en la data, una gran cantidad de votos de la lista 6 que están votando con Otto Sonnenholder. Lo que me induce a pensar que el partido está dividido y hay una gran cantidad de social cristianos trabajando para Otto. Podría ser que Jaime Nebot salga en caravana a recorrer los suburbios para tratar de empujar a su candidato. Eso podría ser que salgan unas 2 o 3 caravanas, pero no más allá de eso.